He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es un pasaje sumamente hermoso, profético, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios trata contigo y podemos entender este pasaje, vamos a entender el porqué la ley en cuanto a los rituales, en cuanto a los sacrificios, ha sido abolida. Lo moral sigue vigente, te aclaro, pero en cuanto a todos los rituales ha sido abolida. Hay muchas denominaciones, lo digo con respeto, que siguen aferradas a querer vivir bajo la ley, y eso, conforme a la Escritura, no debería de ser. Nos vamos a centrar en el capítulo 10 del libro de Hebreos para estudiar este tema, que va relacionado, apúntalo en tu libreta, va relacionado con el Salmo 46 en adelante, donde David profetiza, pero no está hablando de él, está profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en el capítulo 10 de Hebreos dice la Escritura, ojalá y que el Espíritu de Dios capte plenamente tu atención y abra tu entendimiento para que puedas comprender la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de este tema vas a disipar si hay alguna duda todavía en cuanto a tu salvación, que está 100% segura, que es algo que tristemente muchos líderes espirituales no han alcanzado a comprender, y en vez de provocar que la fe de la gente crezca, es una fe que está llena de temores, de incertidumbre, porque no hay una certeza aún, porque se les confunde mucho por las predicaciones que escuchan en cuanto a la palabra. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿A qué se refiere el versículo 10 cuando dice: en esa voluntad somos santificados? Bueno, pues la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, era que nuestro Señor Jesucristo viniera y ofreciera su vida, porque solamente a través del sacrificio de Cristo es como Dios perdona, justifica, libra de toda culpa al creyente. Cuando ese creyente ha creído de manera genuina y ha declarado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y ha procedido a un arrepentimiento, esa persona es santificado. Cuando leemos la palabra santificado en esta porción, es apartado para Dios, apartado, consagrado a Dios. Esa persona
con el sacrificio de Cristo, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, que dice claramente la Escritura, no tenían el poder, esos sacrificios, de quitar el pecado para siempre. Era un perdón de pecados temporal, sí, temporal, pero al año siguiente nuevamente se volvían a ofrecer. Eso demostraba que el perdón de pecados no era definitivo, no era para siempre. Eso era una sombra de los bienes venideros. La sombra la provoca algo o alguien. En este caso, la ley era sombra de los bienes venideros porque señalaba a Cristo, a futuro. Cristo es lo real. La sombra es la sombra que provoca Cristo. Este es mi cuerpo. Aquí ahorita ya no hay sol, pero cuando está el sol, mi cuerpo genera una sombra, pero la sombra no es lo real. Lo real es mi cuerpo que está generando esa sombra. Entonces la ley eran sombras de los bienes venideros y llegaron a su cumplimiento total esos sacrificios de animalitos, tanto así que hoy en el pueblo de Israel no hay templo, no hay sacerdote, no hay rituales. Ese es un punto muy importante porque no es una casualidad. Ya cesaron todos esos sacrificios porque Cristo ya fue ofrecido por nosotros con el pleno conocimiento de Dios, como lo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Nada más te voy a llevar a esa otra cita y regresamos a Hebreos. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, cuando está predicando el apóstol, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Con el pleno conocimiento de Dios, Cristo murió. No lo tomó por sorpresa a Dios, porque esa era su voluntad. Es a lo que quiero llegar. Esa era su voluntad, porque solamente a través del sacrificio expiatorio de Cristo, solamente a través de su muerte, a través de su sangre, es que el ser humano es perdonado de todos sus pecados y es comprado a precio de sangre. Y ahora, con este sacrificio, a diferencia de los rituales del Antiguo Testamento, en donde el pecado era temporal, dice allá Hebreos, con este cierro, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos a todos los creyentes, porque a través de su sacrificio es como Dios nos justifica, como Dios nos perdona, de la manera en que Dios nos declara inocentes y nos ha apartado para Él, por medio del sacrificio de Cristo. Espero que hayas podido comprender este tema. Ya tenía algún tiempo que no compartía algo, habíamos estado un poquito ocupados, pero vamos a tratar de retomar estos estudios que yo sé bien que han sido de mucha bendición para muchos de ustedes. Un abrazo para todos, bendiciones.